Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Wedekin, soy estudiante de la Fundación Universitaria San Martín y hoy les vengo a presentar lo que son las importaciones. Bueno, las importaciones en Colombia. ¿En qué consiste una importación? La importación consiste en la acción de ingresar al territorio nacional bienes y servicios desde un país extranjero. De acuerdo con el decreto 390, las mercancías solo pueden ser introducidas al territorio aduanero nacional eh, sometiéndolas a destino aduanero o una operación aduanera especial. Bueno, aquí en esta parte vamos a hacer una introducción de la balanza comercial en Colombia y cómo afecta las importaciones el comercio exterior. Bueno, ¿qué es la balanza comercial? La balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país. Es importante resaltar que la balanza comercial debe ser siempre positiva, ya que esto indica que el país tiene más ingresos que gastos y esto traerá consigo un mayor crecimiento económico para la población. Cuando la balanza comercial es positiva, se genera un superávit. Y al contrario, cuando la balanza es negativa, se genera un déficit comercial. Como podemos observar eh, en nuestra gráfica, en el año 2015 Colombia tuvo una balanza comercial negativa o un déficit comercial con un dato negativo, una variación negativa de 15.907 millones de dólares. Esto en valores FOB. Para el año 2016, aunque digamos que mejoró su déficit comercial ya que se redujo a 11.800 millones de dólares, digamos que esta tendencia negativa no le hace bien a la economía nacional. Por otra parte, podemos observar que las exportaciones también se redujeron. Pasamos de 35.690 millones de dólares a 31.045 millones de dólares. Esta variación negativa principalmente se presenta por la caída en las ventas de los productos de las industrias extractivas y una parte en los productos agropecuarios. En cuanto a las importaciones, podemos observar que tenemos en el año 2015 importaciones por valor de 51.598 millones y pasamos a 42.849 millones de dólares. Esta disminución en las importaciones obedeció principalmente a la caída en las compras en el sector manufacturero o bienes de capital que se estaban utilizando en la construcción de la refinería de Cartagena. Bueno, en la próxima diapositiva continuamos con la parte de la balanza comercial. Eh, la balanza comercial de Colombia muestra una tendencia negativa en los tres últimos años, 2014, 2015 y 2016, con un déficit en su balanza comercial. Esto provocado, como ya les había comentado anteriormente, por la caída en los precios del petróleo y también el descenso en la producción. Como podemos observar en la gráfica de la balanza comercial, Colombia no presentaba un déficit negativo desde el año 2007, donde tuvo una variación negativa de 560 millones de dólares. Por otra parte, en la gráfica de las importaciones, podemos observar que la gran mayoría de las importaciones en Colombia está representada en compras de bienes de capital. Los bienes de capital, ¿qué son? Los bienes de capital son aquellos productos que se utilizan para la construcción o la elaboración de un producto. Podemos decir que entonces una maquinaria que traemos del exterior y que la vamos a utilizar para generar
otro bien o otro producto, entonces es un bien de capital. Eh, la gran mayoría de las importaciones en Colombia, como había comentado, está entonces eh, está mayormente representada por los bienes de capital. Bueno, ahora vamos a observar desde qué país importa más Colombia. En esta diapositiva podemos ver la distribución porcentual del valor CIF eh, de las importaciones según el país de origen. Más adelante les voy a explicar qué es el valor CIF. Entonces aquí en esta gráfica podemos observar que el país desde donde importa más Colombia es Estados Unidos, con una participación del 26,5%, seguido por China, México y Brasil. Eh, entonces, esta nos muestra que desde donde está importando más Colombia es desde Estados Unidos. Esto principalmente por el Tratado de Libre Comercio que se firmó hace algunos años. Aquí, en la siguiente diapositiva, también podemos observar el déficit y el superávit de la balanza comercial de Colombia con otros países. En el año 2016, disminuyó el déficit con China en 180 millones en valores POC. Este comportamiento se explica por la disminución en las exportaciones en los teléfonos de celulares. Aquí, como podemos observar, el país con el que Colombia tiene la mayor déficit en su balanza comercial es China. Ahí, como podemos observar, eh, el mayor déficit es con China, con 7.117 millones al año 2016. Esta gráfica nos muestra que con Estados Unidos veníamos con un gran déficit comercial de 4.928 en el 2015 y pasamos a 1.422 en el 2016. Eso es algo importante, ya que quiere decir que Colombia pudo eh, hacer más exportaciones hacia los Estados Unidos, buscando la manera de equilibrar esa balanza comercial. En cambio, con China no ha podido eh, equilibrar esa balanza comercial. Eso quiere decir que estamos trayendo mucho más de lo que enviamos a China. También podemos observar los países con los cuales tenemos superávit. Digamos que tenemos a Perú, tenemos a Ecuador, Venezuela, Turquía, Países Bajos, Panamá. Digamos que esos son los países más importantes con los cuales Colombia tiene un superávit. Bueno, ahora retomaremos la nueva regulación aduanera en Colombia que se expidió el año pasado, en marzo del 2016, y que tiene su nueva aplicación en este año. Entonces, ¿qué es la obligación aduanera? La obligación aduanera es el cumplimiento de toda solicitud que la administración aduanera pueda efectuar respecto al suministro de información o documentación adicional y en general en las labores de control. En especial lo que tiene que ver con las formalidades aduaneras inherentes a un régimen o destino aduanero. ¿Quiénes son los obligados aduaneros? Son todas las personas que quieran hacer una importación o una exportación. Los obligados aduaneros se clasifican en directos e indirectos. Son obligados directos los importadores, los exportadores, los declarantes de régimen aduanero o el operador de comercio exterior. Los indirectos son aquellas personas que podrían colaborar suministrando información acerca de la importación o exportación.
Ahora definiremos qué es un declarante. Bueno, declarante es una persona natural o jurídica que es que es la que define cuáles son los elementos o los productos que va a importar desde otro país. Entonces, esta declaración puede ser a nombre propio o a nombre de un tercero. Como declarante, el obligado aduanero asume una serie de responsabilidades derivadas de su actuación ante la administración aduanera, ya sea de manera directa o a través de quien lo represente, mediante una agencia aduanera. La primera obligación como declarante es el aporte de la totalidad de la información y documentos de manera veraz que soportarán la declaración aduanera. Son lo que les estaba comentando anteriormente, que esa es la que declara toda la información acerca de la importación. El declarante también pues es necesario que haga el pago de los derechos e impuestos e intereses, el valor de rescate, es la persona en que se va a encargar de todo ese tipo de situaciones. Eh, Continuamos de lo que es una declaración aduanera de importación. Entonces existen tres momentos en los que se puede presentar una declaración aduanera. Eh, Una, de manera anticipada dentro de los 15 días anteriores a la llegada de la mercancía al territorio nacional aduanero. Digamos que esta es la más importante, ya que agiliza todo el tema de la importación, ya que se prepara el arribo y el recibo de las mercancías. Eh, Dos, dentro de los plazos de permanencia en el lugar del arribo. Y tres, mientras permanece en el depósito temporal. Es importante resaltar que la declaración aduanera de importación quedará en firme después de 3 años transcurridos, contando a partir de la fecha de presentación y aceptación de la inicial de la corrección o de la modificación. Es importante advertir que una de las ventajas que trae el decreto 390 es la liberación de la obligación del declarante de utilizar los servicios de agencia de aduana, ya que este beneficio redunda en la disminución de costos. Quiere decir, entonces, que el declarante puede utilizar como intermediación una agencia aduanera o no. Sin embargo, a partir de la expedición del nuevo decreto 390, durante el primer año es necesario que sí se utilice de intermediario una agencia aduanera. Después de este periodo queda a discreción del importador de si desea o no utilizar como intermediario una agencia aduanera. Ahora entramos a definir lo que son los operadores de comercio exterior. Entonces, el operador de comercio exterior es aquel que interviene directa o indirectamente en una importación o en una exportación. Y estos son las agencias de aduana, los depósitos de aduana. Entonces, los operadores son aquellos también que prestan servicios complementarios de apoyo o de asesoría en temas de comercio en el acatamiento de la obligación aduanera de una persona como coayudante en el cumplimiento de la operación del comercio exterior de que se trate. Es parte de lo que veníamos hablando, de lo que hace un intermediario aduanero, como es una agencia de aduana. Y pues ahí también tenemos los ejemplos de quiénes son los operadores de comercio